historia hace siglos tiene la evidencia concreta y los hechos tangibles de que la zona central de Chile ha experimentado en su pasado, su territorio tiene en su currículum la ocurrencia de terremotos gigantes acompañados por tsunamis. Es interesante también cómo por tanto tiempo, en este caso el riesgo, la amenaza sísmica acompañada por tsunami ha sido invisibilizada en la zona central de Chile, evidentemente en Viña, pero también en todo Chile. Esto no es un tema solamente de Viña del Mar, es un tema de sencillamente no comprender el riesgo o pensar que se comprende, pero evidentemente en un estilo de hacer ciudad que subestima los escenarios del pasado. Tengan en cuenta que el primer instrumento que tuvo, en este caso Viña del Mar, para espacializar el peligro de tsunami fue la carta, como le llama el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA, Carta de Inundación por Tsunami, que en cualquier parte del mundo le llaman Tsunami Hazard Map o mapa de peligro, literalmente y en tu rostro. Pero somos sociedades que no nos gusta decir las cosas de frente, ¿cierto? Entonces te las aviso como carta de inundación. ¿Qué es eso? ¿Ah? Ahora, independiente de ello, por mucho tiempo ustedes conocerán que el escenario que privilegiaba la Armada de Chile para hacer estos mapas de inundación se sustentaba en escenarios probables, no en peores escenarios creíbles. Por lo tanto, cuando ustedes se comían sus heladitos en Avenida Perú, evidentemente el instrumento que existía era la inundación producto del tsunami de 1906, que por más de una década acompañó la peligrosidad malentendida o subestimada de tsunami, en este caso en Viña y Valparaíso. Todos bien saben hoy día que la inundación que aparece y que apareció por mucho tiempo en ese mapa, que se actualizó recién en el 2012, ya voy para allá, de alguna forma inundaban menos que las actuales marejadas que han afectado sistemáticamente su zona costera. Hace tiempo que ustedes, independiente que el poblamiento de Viña sea más tardío que el de Valparaíso, evidentemente la peligrosidad de tsunami ha sido mal entendida históricamente. Y hoy día, ciertamente, claramente, los niveles de exposición que tienen ustedes son gigantescos, sino uno de los más altos de todo Chile. Eso, evidentemente, explicado por la alta densidad que concentran en sus zonas costeras. Toda la zona central de Chile es parte de la ruptura y por lo tanto les llega de frente con todo. La onda entra perpendicular a cada milímetro de la costa. Distinto es que el evento sea como el del 2010, que viene desde el sur y evidentemente en ese proceso de llegar a la bahía y tiene que girar por difracción y pierde energía. Distinto es si viene desde el norte, por ejemplo, pero en este caso nos estamos anteponiendo ante un peor escenario creíble, que es que evidentemente se está esperando un evento importante donde ustedes van a ser parte de la ruptura. Ustedes están justo sobre la deformación vertical y por lo tanto el tsunami va a llegar con todo. En un peor escenario, evidentemente, porque nadie puede asegurar cómo va a llegar ese tsunami, pero podemos comentarlo. Evidentemente, los niveles de exposición desde sus orígenes hasta hoy día en Viña del Mar han aumentado sustancialmente. Y claramente el escenario conocido históricamente, derivado del terremoto de 1730, su tsunami en este caso, claro está que podría ciertamente inundar gran parte del asentamiento urbano de Viña del Mar. Independiente de ello, hay que entender de que acá previamente va a haber un terremoto, ¿cierto? Es un terremoto que se estima que podría ser un evento muy importante, incluso con magnitudes cercanas a 9, y en ese caso, ese es el peor escenario creíble. Estamos hablando de un evento que debería tener una ruptura, como ya se ha dicho y se ha publicitado mucho, ¿cierto? Que va más o menos, por lo menos, de Los Vilos, ciertamente, hasta Pichilemu, pero estamos hablando de una ruptura que generalmente abarca toda la plataforma continental, el talud, hasta la trinchera. Ese tipo de rupturas genera tsunamis que no llegan instantáneamente. Instantáneamente puede haber una anomalía del nivel del mar con regresión o aumento del nivel del mar súbito, pero evidentemente las ondas de tsunami más peligrosas se van a demorar algunos minutos, distinto, por ejemplo, del terremoto de Illapel del 2015, donde el tsunami al sur de Punta Lengua de Vaca llegó casi instantáneamente. Eso por un lado. ¿Por qué lo menciono? Porque evidentemente acá hay un tema de tiempo. Ciertamente algunas personas van a tener tiempo para tomar una buena decisión. Dada la alta urbanización que tiene la parte consolidada de Viña del Mar, aquí lo único que queda es una gestión del riesgo correctiva, una gestión del riesgo compensatoria, y eso implica evidentemente mirar de frente este escenario. O sea, aquí ya no hay mucho que hacer para disminuir el riesgo, sino que la práctica es disminuir exposición, disminuir densidad y fortalecer todo lo que es la evacuación. No hay alternativa, pero ciertamente
Viña también sigue creciendo, tiene oportunidades de expandirse en zona costera y es ahí donde ciertamente hay que hacer una gestión del riesgo prospectiva que a partir de todos los antecedentes que hoy día tenemos sobre la mesa ciertamente evite aumentar exposición, con lo que conlleva a ello que generalmente va asociado a riesgo. Viña del Mar tiene aspectos parecidos al caso de Iquique, donde hay una densidad importante en zonas costeras bajas, de edificaciones en altura, y ciertamente aquí surgen temas que ya hemos dicho hace más de una década, ciertamente también de que la alternativa principal es la evacuación vertical para quienes no alcancen a evacuar horizontalmente. También surge el estero Marga Marga como un corredor de peligrosidad que evidentemente permite que con facilidad el tsunami penetre, inunde y desborde en sus riberas, envolviendo por el sector sur principalmente del Marga Marga al centro tradicional de Viña del Mar. Yo diría que acá hay varios elementos combinados. Por una parte hay que entender de que si hacemos una analogía con Japón, que tuvo un terremoto gigante en magnitud 9.1 el 11 de marzo del 2011, lo que van a ver en las imágenes es que gran parte de las personas no se podían mantener en pie, pero que gran parte de las estructuras soportaron el terremoto magnitud 9.1. Si nos ponemos en el escenario de que ocurriera un evento gigantesco en la zona central de Chile, y conectado con la norma de diseño sismo resistente, donde asumimos que gran parte de las estructuras deberían cumplir con soportar este tipo de esfuerzos, ciertamente, yo diría que lo más peligroso es el tsunami, ¿ah? Porque edificaciones, si bien hay antiguas, estas zonas se han visto sometidas a esfuerzos tanto para el terremoto de marzo de 1985, lo que pasó el 2010, y a la distancia también para el evento del 2015. En ese contexto, en países como los nuestros, y la realidad de Viña del Mar, donde somos países que tenemos normas de diseño sismo resistente, generalmente son los procesos colaterales que acompañan terremotos importantes los que producen más daño. Entonces acá hay elementos combinados. Por una parte está el gran movimiento, que va a ser la señal de la naturaleza, por sobre el aviso tecnológico que te avise que viene el tsunami en un celular o la sirena que todos añoran como medidas cosméticas, necesarias pero cosméticas al final. Segundo, van a haber probablemente procesos de licuefacción, los vimos para el terremoto de 1985 en las costas de Reñaca, etcétera, y probablemente aquí, donde hay mezcla de depósitos fluviales, marinos, arenas, etcétera. Tercero, van a venir los incendios, probablemente en las zonas de mayor pendiente van a haber deslizamientos, movimientos en masa, dependiendo de la estación del año, si es húmeda o si es seca, verano, por ejemplo. Y luego, minutos después, van a empezar a llegar ondas de tsunami que gradualmente van a ir inundando las partes bajas, acelerándose evidentemente en las vías perpendiculares que dan al océano, y evidentemente las estructuras van a cumplir un rol importante en términos de atenuar, de fricción, ciertamente, y de permitir ciertamente que las personas puedan desplazarse a zonas seguras. Acá también hay un elemento combinado que es todo lo que puede transportar el tsunami. Lo que va a pasar evidentemente es que, a diferencia de Valparaíso, aquí la costa, la bahía está más limpia, pero eso no quita la posibilidad de que embarcaciones de distinto calado, incluso contenedores a la deriva y vehículos sean lanzados verdaderamente como bombas racimos sobre la ciudad. Lo vimos en toda la costa de Japón, que la recorrimos detalladamente después de ese gran tsunami del 2011. Lo vimos en Talcahuano, donde gran parte de las pequeñas embarcaciones intermedias, goletas y contenedores fueron lanzados sobre el frente urbanizado de la zona costera, y gran parte del daño se dio principalmente a lo que arrastra el tsunami por sobre los parámetros hidrodinámicos peligrosos del tsunami. Yo diría también que más allá de, porque por ejemplo si utilizamos el mapa del Choa, que grafica en colores rojos la profundidad de inundación, ¿ah? Ahí dice altura de inundación, pero eso corresponde a profundidad de inundación, que es la columna de agua sobre el terreno, porque probablemente la altura va a ser mucho mayor. La altura del tsunami se mide a nivel del mar al momento de la llegada del tsunami y el estado de la marea. La profundidad de inundación es la columna de agua sobre el terreno, independiente de la distancia a la costa, independiente de la altitud. Y aquí lo que vemos que claramente la columna de agua que va a soportar en la zona más cercana al océano van a ser superiores a 8 metros. Estamos hablando de postes del alumbrado público. Hoy día las metodologías utilizadas para modelar este tipo de peligros, los tsunamis, son muy robustas, y todos los países del mundo recomiendan el uso de metodologías de modelación numérica para espacializar este tipo de peligros. Aquí lo que surge en Viña del Mar es que, y lo que vimos en las imágenes en Japón, donde
ciudades costeras con muchos edificios de altura en la costa, es que gran parte de las personas se salvaron verticalmente. Y en la práctica no hay que ver un paper, basta con ver los videos de YouTube donde se ve claramente que las personas que no tuvieron la disponibilidad del tiempo necesario para evacuar a zonas seguras, horizontalmente, evidentemente pudieron contar la historia a partir de la verticalidad. Ahora, evidentemente ese es un tema hace mucho tiempo abordado y mirado de frente en la realidad de Japón, cosa que en Chile ciertamente es una tarea que todavía sigue pendiente. Sin embargo, yo creo que el desafío pasa acá por no depender ni esperar de que el gobierno central o que algún creativo o que la UNEMI nos dé la orden de cómo hacerlo, sino que localmente surja desde las bases y la ciudadanía el cómo convivir con este peligro y ciertamente fortalecer la opción de lo vertical. La evacuación vertical es una modalidad de evacuación ampliamente utilizada y comprobada hace décadas. Y el estándar de señalización internacional para convivir con el peligro de tsunami tiene distintas señalizaciones. Tiene la señalización de zona de peligro de tsunami, tiene la señalización de vía de evacuación, tiene la señalización de zona de seguridad, pero también tiene la señalización formal de evacuación vertical, que no la conocemos en Chile porque no se ha implementado y porque evidentemente ahí tenemos un vacío gigantesco desde el punto de vista de cómo dialoga los intereses privados por sobre los bienes públicos. La evacuación vertical es la alternativa, evidentemente, para asentamientos urbanos como Viña del Mar, donde los altos niveles de densidad y estructuras en altura que existen cerca de la zona costera están ampliamente expuestas. Eso no se pone en duda. El punto, y la discusión que hay que hacer acá, ciertamente, y yo creo que este gobierno ni los anteriores todavía lo han mirado de frente, es que no podemos seguir esperando. Yo la verdad es que desde el punto de vista ciudadano, yo creo que llegó el momento de que esto absolutamente sea zanjado como un tema prioritario, porque en la práctica podemos convivir con terremotos, sí, podemos convivir con tsunamis, sí, pero particularmente en este caso, en el caso de Viña del Mar, donde los niveles de exposición de la población y de sus estructuras son tan altos, sencillamente hay que focalizarse en el manejo de la emergencia. Y lo vertical es un tema. ¿Pero qué implica esto? Que para los nuevos edificios que se están construyendo en Viña, evidentemente ya debería estar pensándose una incorporación que permita, evidentemente, azoteas con otras características, escaleras con otras características, accesos públicos con otras características y un diseño pensado ciertamente en soportar volúmenes importantes de población. Esto está en boca de todos, pero en la práctica seguimos actuando como siempre. Evidentemente necesitamos señalizaciones que te digan cómo evacuar. Necesitamos señalizaciones que digan esto es zona segura. Necesitamos simulacros para que las comunidades se apropien de esa experiencia. Idealmente, también quizás necesitamos una sirena para quien no comprenda las señales de la naturaleza y necesite un empujón tecnocrático para tomar la decisión si evacúo o no evacúo. No, eso no digo, no quiero que se quede la idea de que la cosmética es mala. Si el tema es que el problema del riesgo de desastre o la probabilidad de experimentar un desastre es de que gran parte de los esfuerzos en sociedades como las nuestras se concentran en ello y no en las causas de fondo del problema, que las causas de fondo evidentemente son una gobernanza débil, son una mala planificación urbana, son pobreza, son desigualdad, descuido de los ecosistemas frágiles. Esa es la causa de fondo que explica la probabilidad de un desastre. La señalización, el simulacro, la sirena, es cosmética, no va al fondo, y por lo tanto el riesgo sigue y sigue creciendo. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, de que si las sociedades y las comunidades y la ciudadanía en Chile hoy día comprende de mejor forma estos procesos de la naturaleza, evidentemente que somos generaciones muy, pero muy afortunadas. Si tú hubieras nacido el 61 y te moriste el 2009, no habrías experimentado ningún terremoto con tsunami en Chile y te hubiera hecho reflexionar sobre la peligrosidad que revierten este tipo de procesos para los asentamientos humanos costeros. Sin embargo, nosotros, desde el 2007, que tuvimos el 21 de abril de 2007 un sismo menor con deslizamiento y tsunami por deslizamiento en el fiordo de Aysén. El 2005 tuvimos una falsa alerta de tsunami en Concepción, 17 y 18 de enero, con 2 mujeres muertas, cerca de 18.000 personas evacuando sin ningún tsunami. Luego, el 2010, tuvimos un terremoto con tsunami con más de 550 víctimas. Luego, el 2011, llegó uno de Japón. Luego, el 2014, frente a Iquique y Pisagua, tuvimos un terremoto 8.2 con tsunami con alturas de olas sobre 5 metros.
Luego el 2015, ciertamente 16 de septiembre, nuevamente un terremoto 8.4 con tsunami con alturas de olas sobre 13 metros al sur de Punta Lengua de Vaca. En la práctica, somos una generación, todos, algunos más, otros menos, que tenemos una sensibilidad, una percepción del riesgo muy distinta a generaciones anteriores. Evidentemente, todo depende también de qué grado de importancia le asignemos a esta experiencia. Y no pongo en duda que personas como nosotros entendemos la peligrosidad y el riesgo que revierte, pero probablemente las generaciones más jóvenes, por ejemplo, un joven o una joven que tenía 5 años en el 2010 y que hoy día tiene 15 años, probablemente no visibiliza con tanta claridad la peligrosidad que revierten estos fenómenos. Probablemente gran parte de la población inmigrante que hoy día nos acompaña en nuestros territorios tampoco tiene esa experiencia de convivir con este tipo de procesos. Y por lo tanto, este es un trabajo permanente y continuo. El hecho que hayan sido tan recurrentes eventos importantes en el último tiempo en este país ha hecho que ciertamente las personas tengan conductas de autocuidado en términos generales. Yo diría que muy pocos hoy día ponen en duda que si estoy en zona costera y hay un movimiento importante, yo voy a evacuar. Si no alcanzo, voy a hacerlo vertical o horizontal. Sin embargo, no basta con eso, porque es importante mirarlo desde afuera. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos ve Naciones Unidas? ¿Cómo nos ven los expertos internacionales? Lo que pueden ver es que para el terremoto del 1 de abril de 2014, con un 8.2 frente a Iquique, con tsunami consecuente, solamente tuvimos menos de 6 víctimas. Y todas las personas se evacuaron. Cuando ven desde internacionalmente cómo se comportó Chile para el terremoto 8.4 con tsunami del 16 de septiembre del 2015 en Illapel, ciertamente, solamente tuvimos cerca de 11 víctimas y de esas 11, 8 fueron por tsunami. Desde afuera nos ven como un país muy exitoso en el manejo y la gestión del riesgo de desastre por tsunamis. Sin embargo, y recuerdo una conversación, un amigo de Japón me comentaba, a mí me sorprende que los chilenos tengan esa capacidad de correr rápidamente cuando hay un gran terremoto en zona costera. Eso se nota que es una cultura sísmica, me decía. Porque mi país, en Japón, que ciertamente, como tú mencionabas, Alexis, es una potencia en la gestión del riesgo de desastres, incluidos los tsunamis, las personas corren cuando se les indica. Las personas evacúan cuando se activa la sirena o les llega el mensaje de texto a su celular. Y la verdad es que yo le tuve que decir a mi amigo de Japón que no es que la gente tenga una cultura sísmica en este país, porque hay mucha gente que cree que los terremotos se pueden predecir, o hay muchas personas que cosméticamente creen que tienen manejada y controlada la emergencia, pero en rigor, en el momento, sencillamente toman decisiones. La gente corre en Chile porque no le cree al sistema. La gente no le cree, la gente corre en Chile porque sabe que es altamente probable que nadie les avise y que aprendieron después de la experiencia del 2010 de que la naturaleza es la principal voz de alerta. Independiente de ello, evidentemente el salto ha sido cuántico. El Estado de Chile y sus gobiernos ha fortalecido el monitoreo, las estaciones de nivel del mar, el centro sismológico, y hoy día tenemos turnos 24/7 en sismología, turnos 24/7 en ONEMI, cosa que el 2010 todos bien saben que no existían. Hoy día hay una masa crítica de especialistas, mujeres y hombres que investigan estas materias. Y ciertamente, comparado con el 2010, como sociedad en estas materias hemos crecido, pero principalmente en los abordajes que miran solamente una pequeña ecuación del riesgo de desastre, que es el manejo de la emergencia, evacúa, corre que te pillo, corre que viene el tsunami, o la tecnología, el alertamiento temprano, la sirena, la señalética. Pero el ciclo del riesgo no solamente es alertamiento, tecnología, corre. La gestión del riesgo implica acá temas de fondo, implica normativa, implica planificación urbana, implica leyes, implica educación, implica atacar el problema de fondo. Y ahí ciertamente es donde tenemos un gran camino por recorrer todavía, incluso a más de una década del gran terremoto y tsunami del 2010. Es interesante destacar que no todos los procesos de la naturaleza tienen un día internacional por Naciones Unidas, y eso evidentemente tiene que llamar la atención. No conozco el Día Internacional del Aluvión, o de la marejada, o de la erupción, pero el tsunami sí. ¿Y por qué? Porque estadísticamente se ha comprobado que los tsunamis son 20 veces más letales que los terremotos. Y eso evidentemente hace que sea un problema no solamente para las localidades costeras cercanas a la fuente o al terremoto, sino que son peligros, son procesos de la naturaleza de gran escala.
Eso quiere decir que afectan a la costa de Viña, Valparaíso, Coquimbo, La Serena, Pichilemu, Isla Juan Fernández, Rapa Nui, Nueva Zelanda, Hawái, Japón, Kamchatka en Rusia, se propagan por toda una cuenca oceánica. Por lo tanto, pueden cobrar vidas a distancias muy distantes. En ese contexto, dada la peligrosidad de estos procesos y la complejidad que revierte el anticiparse, porque ciertamente todos bien saben que los terremotos no se pueden predecir, lo que busca Naciones Unidas con el 5 de noviembre es crear conciencia. Y la conciencia no solamente basta con la sirena, con el simulacro, con la señalización, sino que entender que vivimos frente a zonas de subducción, que es donde han ocurrido y seguirán ocurriendo por millones de años más los terremotos y tsunamis más grandes del mundo. Los niveles de exposición de asentamientos humanos costeros en Chile y el mundo son gigantescos. Y eso quiere decir que los niveles de exposición, pero particularmente la posibilidad de desastres, están a la vuelta de la esquina. Ciertamente Chile ha sido un país afortunado porque los últimos terremotos con tsunamis que tuvimos fueron de características intermedias, pero evidentemente todavía no hemos experimentado un tsunami de gran magnitud similar o superior al del 2010 en la zona central de Chile, donde bien sabemos todos que las condiciones de exposición son lejos distintas a las que tenía las costas afectadas para el terremoto del 2010. Ahora, el Tsunami Day, o Día de Tsunamis, el Día de la Conciencia de los Tsunamis, surge el 2016. Justamente estábamos en Japón en esa oportunidad cuando se declaró por Naciones Unidas el 5 de noviembre, porque una aldea japonesa, el 5 de noviembre, hace siglos atrás, un aldeano avisó a toda la comunidad de que venía un tsunami y para avisar, él quemó su cosecha de arroz. Lo más valioso que él tenía lo encendió, lo quemó y gracias a esa señal que dio este campesino, su pueblo se salvó. Los países tienen conciencia de su ocurrencia, las sociedades tienen conciencia de la historia de tsunamis, pero generalmente estos procesos son huérfanos en la normativa, son huérfanos en la legislación, son huérfanos en el uso del suelo y en la práctica creemos que van a ocurrir, pero siempre pensamos que en otros lugares van a ser más peligrosos que acá. Hay una especie de ilusión de invulnerabilidad. No, esto va a ser más peligroso en el Marga Marga. No, esto va a ser más peligroso en Concón. No, probablemente Valparaíso está mucho más expuesto. No, el próximo tsunami viene para el norte. Y siempre tratamos de pensar que a nosotros no nos va a pasar, que esto va a ser en otro lugar. Esa ilusión de invulnerabilidad, de alguna forma, va invisibilizando los altos niveles de exposición que tienen asentamientos humanos como Viña del Mar o grandes urbes muy cercanas en las zonas costeras. Hay cierto grado de aprendizaje. Ciertamente Viña del Mar, por ejemplo, nunca tuvo señalizaciones de peligro de tsunami hasta que el 26 de diciembre del 2004 tuvimos un terremoto gigante en Sumatra Andamán, en el Océano Índico, y a partir de eso, sencillamente, Viña del Mar fue una de las primeras ciudades en Chile, en la zona central, ciertamente, en instalar señalizaciones de peligro de tsunami cuando ni siquiera estaba normado, cuando ni siquiera había un estándar ISO para colorearlas, si eran amarillas, si eran rojas, etc. Pero es la típica respuesta de los gobiernos locales cosméticas para tratar de dar un mensaje de tranquilidad ante los altos niveles de exposición. No fue hasta el 2010, ciertamente, que el gobierno de Chile entendió que era necesario garantizar este tipo de señalizaciones y hoy día todos conocen los estándares que están instalados en todas las zonas costeras de Chile, donde el Estado las provee y los municipios locales las instalan si es que tienen los recursos para hacerlo. En términos de convivir con el peligro de tsunami, claramente el impacto que tuvo el tsunami del 2010 fue una oportunidad para hacer cosas. Surgieron algunas experiencias que es importante mirar con atención, particularmente los procesos de expropiación que se hicieron en la zona costera de Constitución, donde excepcionalmente, dado el daño que produjo la inundación del tsunami del 2010, las primeras 2-3 cuadras fueron expropiadas, se construyó ciertamente un parque, bosque de mitigación, y de alguna forma se entendió que la zona costera es una zona frágil. El caso de Dichato también es un ejemplo, independiente de la relocalización de gran parte de las personas que estaban en zonas costeras expuestas a tsunami, muchas de ellas se quedaron en la zona de peligro porque el paradigma del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en ese minuto, y todavía prevalece esa idea, es que no vamos a sacar a las personas de las zonas de riesgo porque ellas tienen vínculo y apego con los territorios, sino que los vamos a dejar viviendo allí, pero de forma más segura. Esa forma, esa aproximación,
se mantiene hoy día incluso en Barrio Baquedano, en Coquimbo, donde el tsunami del 2015 fue ampliamente destructivo y dañino, y sencillamente a muy pocas personas optaron por irse muy lejos de la costa, pero la gran mayoría se quedó allí y evidentemente la señal que está mandando el Estado, en este caso, es de que se puede vivir con los tsunamis. Independiente de ello, ahí ocurrieron pequeñas señales donde se aprendió, se dio un paso importante. Sin embargo, en términos de planificación urbana, o particularmente en términos de instrumentos de planificación territorial, y particularmente en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde se dice, ¿cierto?, que todo instrumento debe incorporar estudios de riesgo y se tienen que definir zonas de restricción al desarrollo urbano o zonas de riesgo, bien sabemos nosotros que los niveles de riesgo siguen y siguen aumentando en todo Chile ante este tipo de amenazas. Yo destacaría como un ejemplo el plan regulador de la ciudad de Arica. Arica fue la primera ciudad en Chile en instalar señalizaciones de peligro de tsunami. Las hizo en 1997, mucho antes que Viña del Mar, porque no tenía nada que perder, ¿cierto? Las grúas construyendo estaban en Iquique, no estaban en Arica. Y actualmente, Arica es una ciudad que siempre ha estado esperando los grandes tsunamis de finales del siglo XIX, de 1868 y 1877, con solo 9 años de diferencia, dejaron en la cultura nortina la posibilidad de que siempre puede venir otro más grande en cualquier segundo. Y ellos siempre han estado esperando. Ustedes recordarán que el primer mapa de inundación por tsunami oficial que hizo el CHOA no fue el de Valparaíso, tampoco fue el de Viña del Mar, tampoco fue el de Talcahuano. El primer mapa de inundación que hizo el CHOA en Chile fue en 1997 y lo hizo para Arica. ¿Por qué? Porque allá decían los expertos que venía el próximo. En la práctica, a lo que quiero llegar es de que Arica siempre ha estado esperando que venga, que venga. ¿Y qué implica eso? Que por mucho tiempo sus instrumentos de planificación territorial invisibilizaron la amenaza de tsunami. Si ustedes miran y observan el plan regulador vigente de la ciudad de Arica, van a ver que los principales peligros que tiene de orden natural, porque hay otros peligros obviamente, son el desborde del río San José, que solamente baja con las lluvias estivales del verano, y la caída de rocas del Morro de Arica. Y el tsunami no aparece como un peligro. Sorprendente, con toda esa historia que tiene esta ciudad. Sin embargo, las actuales autoridades, en base a estudios, también estudios de modelación, de numérica y etcétera, propusieron sacar todo lo crítico de la zona de inundación. En el futuro, Arica está promoviendo de que no van a haber más parvularios en zona de inundación. Por ejemplo, están promoviendo disminuir la densidad de habitantes en zona de inundación y por lo tanto bajando la exposición. A partir de un desarrollo urbano condicionado, con normativa, ciertamente con una medida de mitigación no estructural, están disminuyendo riesgo. La zona central de Chile está incubando un terremoto importante y probablemente va a ir acompañado con tsunami. Eso lo venimos diciendo hace décadas, o sea, eso no es cosa de ahora. El tema es de que hoy día cada vez más hay investigaciones científicas que confirman ese potencial escenario. Esto está absolutamente latente. No hay que olvidar de que en cualquier segundo podríamos tener un terremoto con tsunami importante en la zona central de Chile y eso no es menor. Esto nos invita a reflexionar, porque evidentemente la zona central tiene un pasado de eventos. Nadie pone en duda el terremoto de 3 de marzo de 1985, el de 1822, el de 1906. Sin embargo, son eventos característicos que ocurren más cercanos a la costa, que son muy intensos porque ocurren cercanos a la costa, pero son un poco más profundos, que generan tsunamis rápidos pero pequeños. Sin embargo, bien sabemos que ya van más de casi 3 siglos, 290 años desde 1730, y ese tipo de terremoto es distinto, ocurre más hacia la trinchera, más hacia el océano, por lo tanto es un terremoto mucho más grande, y bien sabemos también que todos los estudios que evalúan el acoplamiento entre terremotos, el acoplamiento intersísmico, que es qué tan trabadas están las placas, en este caso placa de Nazca con placa sudamericana, todos los estudios y los modelos que utilizan generalmente tecnologías de navegación satelital de alta precisión geodésica confirman de que las placas en esta zona están muy acopladas. Y muy acopladas quiere decir que cuando se suelten, el rebote, el golpe va a ser muy intenso. Eso implica la probabilidad de un terremoto muy grande con tsunami muy grande. Y por lo tanto, si hablamos de términos de probabilidades, cada día que pasa es más probable. Y por lo tanto, esto nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer pensar,
como cada uno de aquí o cada uno de los que nos está viendo en este minuto, es que si realmente entendemos lo que significa, si realmente comprendemos si, qué significa vivir con esa emergencia, una emergencia que nos va a demandar 72 horas de autonomía, porque evidentemente el gobierno va a estar preocupado de las personas que realmente están afectadas. Un escenario que evidentemente va a afectar una zona central donde está casi toda la infraestructura crítica fundamental de este país, el 100% de la decisión política, porcentajes relevantes de población, casi toda la población o gran parte, por lo menos más del 50% está en la zona central de Chile. Por lo tanto, en un país lineal como Chile, un evento importante en la zona central de Chile es muy distinto a lo que pasó el 2010. Y yo la invitación que haría, aparte de la posibilidad latente que en cualquier segundo ocurra, es que tenemos que replantearnos ante los altos niveles de exposición cómo vamos a convivir con esa emergencia, pero particularmente cómo vamos a reconstruir nuestra ciudad. Desde 1960 que Chile no se ve sometido a un esfuerzo tan importante, porque evidentemente ante tan altos niveles de exposición, como decíamos en algún minuto, no es fácil, ¿no? Nadie va a relocalizar Viña del Mar instantáneamente, pero sí podemos aprender de países que han sido gravemente afectados y corregir. Y en esa corrección hoy día ciertamente pasa por incorporar en las futuras actualizaciones, más temprano que tarde, de los instrumentos de planificación territorial, medidas que permitan corregir y en parte compensar ciertamente el peligro al cual han sometido a gran parte de las comunidades de Viña y de toda la zona central de Chile. Soy Marcelo Lagos y esto es Ciencia para la Ciudad.